Ya cosa. estamos en vivo. ¡Ey, qué rico! Oh, Bueno, hola a todos. Vamos a esperar a que se vayan conectando. Listo, listo, empezamos. Confírmame, por favor, sonido, todo. está bien. Por acá te escucho muy bien. Espero que por acá también nos estén escuchando. Súper. Eh, hay Pues personas que de pronto, hay personas de pronto me gustaría mucho que los que estén ahí nos ahí puedan hablar. están conectando y nos están saludando, mira. Ah, bueno, tú eres la que sabes quién saluda y todo eso porque desde mi perfil no se ve. Entonces me vas compartiendo eso, ¿listo? Ujú. Sí, así, perfecto. Sí, bueno, ya. ¡Ay, qué maravilloso! Me están diciendo que tenemos muy buen sonido. Bueno, qué rico. Perfecto. Bueno, qué bueno que estemos aquí conectados. Muchas gracias por su presencia a todos. Y bueno, deseando que hayan pasado un maravilloso fin de semana, al menos los colombianos. Claro, sí, solo fue en Colombia el festivo, correcto. Aquí es donde estamos celebrando nuestra libertad, John Henry. Así es, aquí estamos celebrando supuestamente una de las tantas formas de creencias o sistemas de creencias eh, que en lo personal respeto mucho, pero pues no comparto porque pues hacen parte de unos sistemas que no le aportan mucho sentido a nuestra vida, a nuestra esencia, a la vida espiritual. De nada sirve, o sea, no tiene tanta relevancia el día de la independencia, que sí, que los españoles con los colombianos, toda esa parte de la historia que para los historiadores y para muchas personas puede ser muy significativo y representativo, porque si las cosas no hubieran sido así, pues entonces serían asá y esto y lo otro, pero bueno, igual son cosas que ya pasaron, pero hay gente que le gusta eso y pues está bien que les guste y todo eso, pero en lo personal, pues no siento que aporta mucho como a mi vida espiritual, pero igual, pues hay que aprovechar estos espacios y todos estos tiempos, ¿no? Claro que sí, así es. De todas formas, es bonito pensar en esto de la libertad, aún sabiendo de que como seres humanos realmente vivimos esclavos a muchísimas cosas, que creemos que somos libres, pero realmente ser libres, libres, eso implica un trabajo bastante profundo, la parte de ser libres, porque qué tan esclavos podemos estar a muchas otras cosas que no consideramos como que realmente sean opresores, opresores de nuestra esencia, opresores de nuestra alma, opresores de nuestros valores, pero ahí están y son cosas que nosotros poco a poco tenemos que ir empezando a indagar qué tan libres realmente somos, ¿cierto? Sí, yo pienso que ese es un tema muy interesante y muy bonito que deberíamos de tocar más adelante porque se habla mucho de la libertad y la libertad la quieren matizar en varias cosas, pero la verdad es solamente es una, ¿sí? Y la verdad es más que una filosofía, más que un concepto, es una forma de vida. La libertad es una vida, es una manifestación de una vida. Y esa vida no se manifiesta tanto en libertad hacia afuera, sino en libertad hacia adentro. Si yo me considero un hombre, un ser humano libre internamente, entonces externamente todo lo veré desde esa perspectiva de la libertad. Pero no libertad, sino, o sea, es una libertad eh, que es como lo que le pasa a la oruga y la mariposa, que ella como que sale de ahí ese capullo y comienza y ya nunca más vuelve a la condición de oruga o nunca más vuelve al capullo,
sino que ella ya es libre y seguirá siendo libre hasta su existencia. La Así libertad es esa. Entonces hay mucha gente que dice, habla de libertad, pero después se sienten esclavos en unas cosas. Eh, hay personas que están en la cárcel, presos de la libertad, y son más libres que muchas personas que están fuera, ¿sí? exactamente, sí, es que eso Y, es y un porque estado que viene de adentro. exactamente, exacto, todo está en nosotros, en Todo es nuestro interior. Y si yo manifiesto mi libertad en mi vida, nunca nada ni nadie hará por los sistemas de creencias, por patrones, por lo que sea. Seré un ser libre, a pesar de los condicionamientos que ponga este mundo, la sociedad, la religión y todo el que quiera. Mi vida es una vida en libertad, ¿sí? Pero hay que vivirla desde adentro y vivirla no desde un concepto ni de una idea, sino de una manifestación real. Amara, sí. eso es lo que yo siento que es la libertad, pero bueno, ese no es el tema de ahora, ¿no? No, cosa, sabes que yo te estaba aquí escuchando hablar sobre libertad y yo decía, ojo, tú dices, ese no es el tema. Hola Lili La Verde, bienvenida hermosa. Por aquí nos están saludando John Henry. Qué bien, qué bien. Salúdalas también pues, de mi parte. Ok, que saludes Lili, te manda John Henry, aquí con todo cariño. Bueno, resulta de que libertad, te digo una cosa, es increíble, pero el tema que tenemos hoy tiene mucho que ver con nuestra libertad, porque hoy vamos a hablar sobre lo que es el pecado original, esa idea que tenemos desde que nacemos, de que estamos errados, de que estamos presos una especie como, yo lo llamo como maldición, es una cosa extraña que dice, no, sí, es que desde pequeñitos venimos con la marca, venimos con el pecado original. Eso es ahí nada más te estás coartando a la libertad. Entonces, mira que sí tiene que ver el tema de la libertad con esto, el pecado original. Y quién mejor que tú, John Henry, que tienes un bagaje tan gigantesco con la parte del sacerdocio. Entonces, qué rico concederte a ti este primer espacio para que nos hables sobre este tema. Ok. Eh, desde el punto de vista religioso, en mi experiencia como diácono, como sacerdote, como obispo, como pastor de una iglesia cristiana evangélica, se habla del pecado original de algo que llegó desde el Edén, que está en el Antiguo Testamento, en el libro sagrado, y ahí nos hablan que el pecado original fue cuando Adán y Eva se comieron la manzana prohibida y ese hecho que ellos hicieron marcó la humanidad y la marcó desde ahí y para siempre, ¿sí? Y se habla mucho del pecado original y se viene y se crea esa mancha y ese como que estamos ligados a eso. Pero también es importante que así como dice que por un hombre entró, dice las Sagradas Escrituras, por un hombre entró el pecado, Adán, el pecado original, pero también por un hombre entró la salvación, Jesucristo, ¿sí? Entonces ya no es este Adán, sino que Jesucristo representa un nuevo Adán. Entonces, ese hace parte, o sea, desde ahí tenemos que entender que sí, el pecado original es la cárcel. O sea, nosotros llegamos acá y llegamos de una vez derechito a una cárcel donde nos encierran y donde usted está en pecado original. Por eso usted tiene que bautizarse, usted tiene que renovar sus cosas, tiene que hacer la primera comunión, tiene que hacer la confirmación, tiene que hacer un poco de pasos como para ir mitigando y poder seguir liberando de esa parte del pecado original, que nosotros estamos marcados ahí en ello. Y si tú haces
muchos de las de las de los actos, de las acciones, como cumplir los mandamientos, que te bautices, que hagas la primera comunión, que te confirmes, que te cases, que si tú cumples con todo eso desde el punto de vista católico, tú estás ya como, te estás quitando como ese pecado original. Ahora, desde el punto de vista del cristiano evangélico, entonces, si tú te vuelves y te bautizas, si tú ayunas, si tú vigilas, si tú todo eso, entonces también te vas a poder librar de esa mancha que es el pecado original. Pero igual es entender de que ese pecado original, primero, eso no viene de arriba, eso no viene de Dios, eso no fue creado por Dios ni nada de eso. Eso simplemente es una disciplina, es un concepto, es una idea del mismo ser humano. Incluso yo diría el ser humano sometido a otras entidades que no quiero hablar ahorita del tema, ¿sí? Pero ni siquiera viene en el ser, eso viene de otro cuento, de otras entidades, ¿sí? Pero no quiero como entrar pues en eso. Sí, Pero el pecado original, la verdad, desde una perspectiva espiritual, desde una perspectiva cristiana, no existe el pecado original. No existe el pecado original. Y no existe el pecado original porque eh, eh, si nosotros entendiéramos en los estudios que uno hace de filosofía, de teología y de ciencias religiosas, el primer hombre y la primera mujer que existieron no fue ni Adán ni Eva, ¿sí? Sino que es que ellos representan una humanidad desde una perspectiva de Dios, donde ellos, tanto Adán y Eva, vivían en libertad, vivían en paz, vivían en amor, vivían en una cantidad de cosas lindas y maravillosas, ¿sí? Pero resulta que ellos, dice la historia en la Biblia de que ellos se dejaron tentar, sobre todo la mujer, y que ella le dio a comer al hombre, entonces se echan la culpa el uno al otro y todo el mundo, entonces todos son responsables. Eh, pero todo eso simplemente es algo metáforo, una metáfora, no es una historia, eso es una narración, pero viéndola desde una perspectiva espiritual y dejando un poquitico lo religioso, eh, respetando mucho, porque pues yo vengo de allí, mi vida viene de allí y le doy gracias a Dios por haber transitado todo ese mundo religioso en el que viví, porque eso es lo que me da a mí la autoridad de poder hablar. Yo puedo hablar con cualquier sacerdote, diácono o obispo, con cualquier pastor, ¿sí? Y podemos hablar de las Sagradas Escrituras y podemos compartir de las Sagradas Escrituras, porque yo manejo mucho desde el argumento bíblico y desde el argumento bíblico tanto el católico como el cristiano evangélico. Y yo pienso que hay muchas cosas bonitas entre ellos, sino que simplemente son otros intereses que lo que hacen es separarlos, pero hay muchas cosas en común en ellos. Pero así es. viéndolo, pero viéndolo desde una perspectiva espiritual, ¿sí? Simplemente el modelo y el tipo que Dios quiso crear cuando llega Adán y Eva, ¿sí? Es crear una humanidad de amor, una humanidad de libertad, de paz, de plenitud, de sabiduría y de tantas cosas lindas y maravillosas. Ese era el propósito de Dios con Adán y Eva, ¿sí? No porque ellos hayan sido los primeros seres humanos, no, sino que él tomó un hombre y tomó una mujer y de ahí es que él dijo, voy a crear en la mente y en el corazón de ellos los seres humanos que yo quiero que sean, ¿sí? Llenos de amor, que ese es el propósito, ese es el origen. Pero resulta que pues llegó, ya sabemos, llegó la culebrita, tran, sedujo a la mujer y entonces la mujer se dejó, cayó y entonces después llegó
Adán, y Adán pues como que esto, pues venga pues, y ahí entre todos esto y lo otro, entonces ahí se dañó el plan, entonces se habla de la desobediencia, pero más que de la desobediencia es que se pierde, es como que si uno se alejara de la presencia de Dios, se alejara de la presencia del Creador. ¿Por qué? Porque mira que cuando aparece Dios en esa imagen, él dice, ¿y dónde está Adán? ¿Dónde está Eva? ¿Dónde están? Y entonces ellos llegan y dicen, por acá, ¿y ustedes no, por qué están escondidos? No, es que nos daba pena. ¿Y ustedes qué colocaron? No, es que nos dio pena que nos vieras. Entonces, hicieron algo. Porque antes de que ocurriera ese espacio, había una relación muy cercana y una relación muy estrecha, el Padre Eterno, el Dios, con esos dos seres humanos, representados en Adán y representados en Eva. Y por la libre decisión de ellos, de no querer seguir viviendo en esa vida de plenitud, de gozo, de felicidad, de todo que es el plan original de Dios, entonces ellos abordan eso porque saboteó a alguien que se llama la serpiente, la culebra. Pero la serpiente y la culebra tiene un significado dentro de la especie humana muy grande. O sea, la serpiente representa a todos los animales reptiles, ¿sí? Y que de ahí de los reptiles estamos hablando de otras cosas que no son propias de este mundo, de este planeta. Y fueron ellos los que en últimas sabotearon el propósito de Dios cuando permitieron que tanto Eva como Adán comieran de la manzana. Se agotaron, entonces ellos se esconden, se tapan sus partes íntimas, es que nos da pena que nos vieras. Antes no existía eso. O sea, porque había una comunión muy estrecha entre ellos dos, entre Dios, Adán, Dios, Eva, entre ellos había una relación muy hermosa, no existía nada. Entonces ahí se acaba. Y entonces ahí Dios donde le dice, bueno, pues si tú quisiste vivir así, entonces lo saca de esa condición de relación cerca con él, pero no era porque Dios quería, es porque ellos no quisieron vivir en amor, vivir cerca de Dios. O sea, a partir de ahí empezó la ausencia de Dios para la humanidad. La ausencia de Dios para la humanidad empieza desde ahí, ¿sí? Hasta que aparece un hombre llamado Jesús. ¿Y Jesús qué? Jesús representa ese nuevo Adán. O sea, es como que Dios le dijera, bueno, ya que Adán no quiso, pues entonces vamos a mirar con Cristo. ¿Y Cristo qué es lo que hace? Cristo nos muestra. ¿Y qué nos muestra? Primero nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es esa verdad? Esa verdad es que nosotros somos como hijos de Dios, somos seres divinos. Como hijos hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos todas las herramientas y todos los recursos para estar cerca de ese ser, para volver otra vez, a través de ese encuentro con nuestra divinidad y con nuestra esencia, volvernos otra vez a acercarnos a Él. O sea, volver al amor, volver a la libertad, volver a la paz, volver al gozo, volver a la plenitud, volver a la sabiduría, volver a todo eso, a acercarnos otra vez y que esa ausencia de Dios ya no esté. ¿Y quién es el que acerca a Él? Jesús. Jesús. Porque Él, todo lo que vivió humanamente aquí en la tierra, ¿sí? Todo lo que Él decía era porque era manifestación de su vida. Él no hablaba de dientes para afuera, sino que él todo lo que hablaba era porque era una manifestación
de la vida de él. Por eso a él lo reconocían y le decían, este no habla como los escribas y los fariseos, este habla como quien tiene autoridad. Y la autoridad viene cuando uno lo que habla lo está viviendo. Entonces Él nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Él nos dice que nosotros somos la sal del mundo. Él nos dice que Él es el pan de vida. Mejor dicho, Él nos habla en las Sagradas Escrituras una cantidad de cosas y nos muestra recursos y señales para que así como Él asumió ese papel de ese nuevo Adán, de ese nuevo Hijo de Dios, que está en relación cerca con ese Padre, quiere que cada uno de nosotros, los que nos están viendo, los que nos están escuchando, que nosotros también a través de la vida de Jesús, cada uno de nosotros descubramos ese Cristo que hay en nosotros y nos convirtamos en ese Adán, en esa Eva, donde volvamos a nuestro origen y a ese propósito maravilloso que Dios tiene con la vida del ser humano. Así es, súper hermoso eso. Y bueno, yo soy muy amiga, yo pues, con licencia pura te cuento que las enseñanzas que he recibido a través del Padre Gran Espíritu, Él me ha enseñado lo siguiente. Te voy a decir, Él me lo ha enseñado. Resulta de que el ser humano tiende a decir, bueno, como esto no tiene nada que ver con, como yo no soy católico, por ejemplo, entonces a escuchar una verdad, por ejemplo, como la de Jesús, ¿no? Entonces, alguien que no cree en Jesús, pues va a ser difícil que logre comprender el mensaje al que queremos llegar. Entonces, la idea es coger la espiritualidad universal, por ejemplo, dado el caso mío, como lo manejo yo soy amante de Jesús, me muero por él y sus enseñanzas, pero comprendo de que hay hermanos, hablando de seres humanos, que por el mero hecho de hablarles de Jesús ya hacen un alto, ponen una pausa y dicen, no, no me interesa. Pero resulta de que a mí Dios me enseñó algo muy simple. Y el mismo Jesús me lo enseñó a través de canalizaciones y mensajes íntimos muy lindos. Y él me decía, no llegues a la gente diciéndole si quieres mi nombre, porque la gente muchas veces, si son de otras culturas, lo van a rechazar. Háblales del amor y la misericordia. ¿Quién siente amor y misericordia? Todos los seres humanos, ¿cierto? Listo, eso es Jesús. Jesús es el amor y la misericordia encarnados. Entonces, de esa forma, cuando tú entras al amor, cuando tú entras a tu vida y a la vida de alguien con amor y con misericordia, pues entonces diste acceso a esa clave o a esa llave secreta, llamémoslo Jesús nosotros, pero realmente pues a niveles mucho más profundos viene a ser el amor y la misericordia, que está abierto como mensaje espiritual infinito para todo el mundo. Entonces, de esta forma nosotros podemos acceder precisamente a lo que tú hablabas, porque ¿qué pasó con Adán y Eva? Se sintieron desnudos. ¿Qué significa sentirse desnudos? Es sentirse desprotegidos de la misma luz de la divinidad. Entonces tuvieron que recorrer a hojitas de parra, tuvieron que recurrir a ropas, a prendas. ¿Qué significa eso? Todos los gajes de la personalidad empiezan a buscar cosas aquí y allá. Entonces el ser humano se pone esto, se pone lo otro, y cuando tú menos piensas, tú ya perdiste la comunicación, la desnudez del alma perfecta en unidad con Dios, y esa es la razón por la que te separaste. Y te voy a hablar de mi concepto desde la esencia pura, que es una espiritualidad universal. Y es sencillamente, nadie entró a dividirnos, nadie entró. Esa misma serpiente de la que tú hablabas ahora, según esencia pura, es sencillamente nuestra energía interior mal calificada, grada. De esta forma, tú como te haces sentir a ti mismo, lo que te dices, lo que te hablas, el poco merecer y lo que te haces a ti mismo a través de esa cantidad de adheridos que vas
llenándote orgullo, soberbia, vanidad, lujuria, insensatez, estado de separación, bajo merecimiento, todo esto pues lo que hace es sencillamente dividirnos y la única forma es cómo integrarlo, pues nuevamente vuelve a trabajar esa parte. Esta es como la llave de entrada. El amor y la misericordia son la llave de entrada para tú volver a conectar, fusionarte, diría yo, porque no hablo incluso sobre conéctate con Dios, es fusiónate, te hablo de fusiónate a Dios, para que realmente cambie, porque si tú no te fusionas, vas a estar conectando de cuando en y lo vas a estar usando como un Dios bombero, suele llamar Dios bombero. Entonces, hablo es de fúndete y en ella para que realmente, o sea, estemos ahí, en esa desnudez del alma, en ese estado paradisíaco nuevamente. No sé si me salí mucho del tema, pero creo que lleva como a lo mismo. No, claro que sí, claro que lleva lo mismo, porque uno en la vida debe ir entendiendo y comprendiendo que lamentablemente, muchos por ignorancia, otros por conveniencias, intereses personales, distorsionan la verdad del cristianismo y se Claro, salen y son otras cosas diferentes. Pero cuando hablamos del mundo holístico, cuando yo empecé en ese camino y todo eso, a veces yo llegaba y yo no podía decir es que Cristo, porque cuando uno le habla a alguien de la nueva era, del mundo holístico, no a todos, pero sí a varios, este religioso, de una, este religioso. claro, Si, si es católico, si es sacerdote, si es obispo, si es pastor, no, ese es religioso, ¿sí? Porque se tiene esa mentalidad ahí. Y no es así, no es así, porque ahí estamos cayendo en un pecado original, porque es que el pecado original sale desde cuando tú dices de coger y taparnos, es eso, es cuando yo llego y no reconozco al otro como mi hermano, a pesar de, no importa, a pesar de que sea católico, religioso, protestante, no importa, pero es que ese hombre, esa mujer, son hijos de Dios, tienen su divinidad y por el solo hecho de eso hay que respetar y que cada uno vive y vive en su experiencia de vibración y claro. es válida. Mire, Amara, yo conozco muchos pastores que son hombres sencillos, humildes, y son personas que llevan el mensaje de Dios con amor, con servicio. Porque en la iglesia que yo me formé, fue una iglesia que yo en este momento, hoy por hoy, yo le doy gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios, porque mucho de ese ser de Cristo que yo hablo ahora, se lo debo a esa iglesia. Y es una iglesia cristiana, evangélica, protestante, ¿sí? Y yo también reconozco en las iglesias católicas, ¿sí? No muchos, pero sí conozco hombres que llevan desde su honestidad, desde su amor, desde su fe, desde su servicio, desde su entrega, desde su vocación, que están haciendo un trabajo. Claro, Entonces, todos somos uno. ¿Qué es? Es que tenemos que irnos desprendiendo de esas cosas que nos tapamos, ¿sí? exacto. Donde queremos es con eso para rechazar al otro. Y no, eso es es, para quitarnos esa idea del pecado original es quitémonos esas vendas de creer de que porque usted es esto, que porque usted es lo otro. Entonces, no, a mí, yo me acuerdo cuando yo era pastor o empecé,
en el mundo cristiano evangélico, llegaban y me decían, ¿usted es de sana doctrina o no es de sana doctrina? Y para ellos, y para ellos la sana doctrina era creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero un concepto, si tú le decías a ellos, sí, yo creo en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu, no, entonces eres de sana doctrina, ¿sí? Ajá. Pero cuando llegan y me preguntaban a mí, tú eres de sana doctrina, y yo no creía como ellos creían en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, de la forma como ellos lo creían, yo decía, ¿y qué es sana doctrina? Entonces me decían, creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Yo le decía, no, qué pena. Pero la sana doctrina, ¿cuál es la sana doctrina? Es que tu vida sea una vida consecuente de tus palabras, tus pensamientos, tus emociones, lleven y estén cargadas de amor, estén cargadas de verdad, estén cargadas de justicia, estén cargadas de misericordia, de bondad, porque esa fue la sana doctrina que yo aprendí de un hombre que se llamó Jesús. Esa es la sana doctrina. Eso, lo otro que tú me estás diciendo, son conceptos doctrinales y son válidos. Pero la sana doctrina es eso. Y es lo mismo lo que estamos hablando nosotros, ¿sí? Es poder nosotros, primero, como entender y comprender que eso del pecado original tenemos que quitárnoslo ya, que ya no estamos viviendo en eso. Si es que en algún momento vivimos en eso, que yo no lo creo, y que la idea y el propósito de ahora es vivir en libertad, como lo que tú nos planteabas al inicio de la libertad que tenía que ver con este tema. Nosotros ya somos libres. Sí. ¿Y libres de qué? Libres de tantos patrones, por ejemplo, de un concepto doctrinal como el pecado original. ¿Sí? Por ejemplo, ¿de dónde sale el pecado original? Lamentablemente sale de la iglesia. ¿Sí? Sale de ahí, de la iglesia. Eso es algo que todos tenemos que reconocer. Pero yo me acuerdo que el Papa Juan Pablo II, antes de morir, un hombre con cosas muy interesantes, él al final de su muerte, él llegaba y pedía perdón a la iglesia, y eso está registrado. Él le pidió perdón a la iglesia católica romana, o sea, a todos los seguidores, que porque él reconocía que el purgatorio no existía y que ellos por muchos, pero por cientos de años hablaron del purgatorio, el purgatorio, el purgatorio, pero que él ahorita reconoce de que eso no existe. Imagínate, eso es una estructura, eso del purgatorio era una estructura, una columna de la Iglesia Católica. Y el Papa decir eso, tremendo. Y ahora el Papa Francisco él está mirando la posibilidad de que los sacerdotes, los obispos, las monjas se puedan casar, puedan tener su familia, pueden tener su hogar y todo eso, porque bíblicamente ahí está escrito. O sea, antes de que existiera la Iglesia Católica Romana, ya los sacerdotes en ese tiempo se casaban, los obispos se casaban, la monja se casaba, y está escrito en la Biblia, está escrito ahí. Entonces, hay muchas cosas que ellos están replanteando y gracias a Dios por eso, pero tenemos que llegar mucho más allá. Qué bonito fuera que también replantearan esto, lo del pecado original, ¿sí? Y que ellos dijeran, no, es que el pecado original fue algo que pero ahorita nosotros, mucha gente estamos viviendo por gracia, y sí estamos viviendo por gracia, pero ¿qué es vivir por gracia también? Tenemos que entrarnos a reflexionar y a meditar qué es vivir en gracia, y vivir en gracia es vivir en el reino de los cielos. Porque mucha gente piensa que vivir en gracia es que yo puedo hacer lo que yo quiera, porque igual, como viva, yo me voy derechito para el cielo. No. Y primero, el cielo de allá, del que nos habla también la iglesia, no, ese cielo, sí existe un cielo, pero nosotros no vamos para ese cielo. Hay un cielo, hay un reino de los cielos, y ese reino de los cielos está dentro de nosotros. Claro. Jesucristo lo decía, el reino de los cielos entre vosotros está. Dentro de nosotros está Dios, dentro de nosotros está el amor. Hasta allá tenemos que llegar. Es correcto. Dime.
Bueno, yo quisiera como hablarles un poquito a todos. Voy a hablarles como si fueran mis estudiantes, porque esto es lo que les digo a mis estudiantes en mis cursos. Sencillamente, al ser humano no le sirve de nada sentirse poco merecedor. Al ser humano no le sirve sentirse en pecado original. Al ser humano le sirve saber uno con la divinidad y empezar a ser consciente de qué tan coherente estás viviendo con esos nuevos conceptos que quieres encarnar en ti, porque todos llevamos la divinidad adentro, pero hay que encarnarla. ¿Por qué encarnarla? ¿Qué significa eso? Habitarla con presencia, con conciencia, con total precisión y coherencia de que completamente está en ti y tú y te habita, mejor dicho. Entonces, cuando tú como ser humano quieres realizar un cambio en tu vida, cuando tú quieres transformarte, lograr X o Y en tu vida para gozar de mayor salud, de amor, de plenitud, de tu prosperidad, porque así está estipulado y así lo mereces, pues de nada te sirve seguir cargando con la idea o la vaga creencia de que podemos creer que es inocua, que no importa o que realmente es una creencia poco importante. Es muy importante y te hace daño y te lastima y te mella y lo que es peor, no te va a permitir ayudarte a salir adelante. Es una creencia completamente poco empoderadora para nosotros. ¿Por qué? Porque es que tú dices, tú quieres encarnar la divinidad, tú quieres sentirte uno con Dios, con el gran espíritu, con la diosa, como lo quieras llamar. Pero si tú piensas, ay, es que verdad que estoy marcado con el pecado original, verdad que es que siempre la embarro porque es que tengo el pecado original, ¿cómo me libero de eso? Es sencillo liberarnos de esto. No es sino que empieces a vivir con coherencia desde el concepto de que Dios no comete error. Dios no va a traer un ser humano a este mundo en completa perfección como nacemos, porque si ustedes todos miran un bebé, no van a contemplar sino la perfección de la gran obra, la perfección de ese gran espíritu. Y allí, ¿qué pecado puede cargar un bebé? Entonces, si cuando tú analizas eso, no es sino una idea obsoleta y oscura, llamarían muchas personas que de pronto trabajan esos temas, de que es una idea oscura, que los malos quisieron integrarnos. Bueno, la verdad puede ser, pero yo no me centro en eso, yo voy al ser, a la esencia pura. Entonces yo digo, es una creencia, no importa quién la implantó, papás, mamás, ancestros, iglesia, cultura, no importa. Es fácil deshacerte de esa creencia y cambiar inmediatamente el chip adentro para que en realidad tú, con total autoridad y con total claridad y con total amor adentro y sentido de merecimiento, puedas decirte, decido aquí y ahora reclamar la divinidad que tengo para mí y sentirla en ti, sentirte bendecido y desde allí empezar a proyectar tu vida con conciencia para hacer todos los cambios que quieras. Y te auguro éxito y te auguro prosperidad y te auguro amor. ¿Por qué? Porque todo empieza por este principio. Lo que sientes acá, lo que pasas acá y luego lo que haces vibrar en tu cuerpo. Eso es llegar a encarnar la nueva verdad de que somos seres divinos, venimos de la divinidad y somos uno con esta. Entonces, empecemos a cambiar ese chip. Sí, complementando a lo que tú dices, Amara, que me parece que me lleva a reflexionar otras cosas relacionadas con el tema, es que la gente hay que irle poco a poco, como lo han hecho con mi vida, ir aclarándole, irle dando a conocer la verdad, sin pelear con nada,
sin No, pelear con nadie. sí, Simplemente, pero es importante porque muchos de nosotros vivimos, yo viví por muchos años equivocado, errado, porque yo hablaba del pecado original. Pero gracias a Dios fui conociendo a través de muchos escritos, a través de muchas personas y todo eso, de que no existe. Y me lo hicieron entender, me lo hicieron comprender. Eso es lo que estos conversatorios son los que quieren buscar, o es una de las cosas que queremos nosotros llegar, es a que las personas vayan entendiendo, vayan comprendiendo, porque solamente el entender y el comprender te lleva a que tú te vayas empoderando de la verdad, y al empoderarte de la verdad, entonces te vuelves merecedor, y ya ese ya no existe, ese sentimiento de culpabilidad, y porque es que eso está, el pecado original está anclado a todo, entonces a todo le llamamos pecado. Si tú haces esto, esto es pecado. Si tú haces esto, es pecado. Todo es pecado. Todo esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado. Y el pecado engendra un hijo. Y ese hijo yo lo llamo que es un cáncer espiritual, como la gangrena. La gangrena es una enfermedad física que yo me acuerdo cuando yo tenía 17 años viviendo en Cali. No había acueducto, entonces había las casas de frente y frente, tenían que unirse los dos, las personas de las casas, para entre ellos sacar la tierra para colocar el acueducto para que pudieran pavimentar. Entonces nos tocaba que hacer unos huecos grandes, como de diría yo, 3 metros abajo o 5 metros abajo, y todo eran como 4 metros de distancia, en fin. Y a mí me tocó con un amigo mío, el vecino del frente, era mi compadre, éramos amigos, trabajábamos juntos, molestábamos juntos, nos queríamos juntos. Él 17 años y yo 17 años. Resulta que él llegó y sacando la tierra, porque no es arena sino tierra, se cortó el dedo pulgar del pie, no sé si, no recuerdo si era el derecho o el izquierdo, una cortadita pequeñita. Resulta que él llegó, se echó agua, alcohol, todo ese cuento y listo. Eso fue como un miércoles. Al sábado siguiente, nosotros nos íbamos para la esquina a jugar un juego que en Cali es muy conocido como el sapo, la rana, unas argollitas y uno tiraba ahí. sí. Ese era, en eso nosotros nos distraíamos y a tomar cervecita. Y resulta que en esas él era muy recochero. Y en una de esas él llega y se tira al suelo. Entonces nosotros pensamos que él estaba jugando y le empezábamos a pegar con el pie para que se levantaba y no se levantaba. Y le empezamos a dar más duro para que se levantaba y no se levantaba. Y resulta que se había desmayado y no reaccionaba. Entonces lo llevamos para la clínica de Cali, que es muy reconocida, el departamental. Resulta que eso fue un sábado. Para el martes detectaron de que lo que él tenía era gangrena y que ya estaba tan avanzada que había que amputarle el pie. Ay, no. Y él entre sí y entrenó por 2 días más, porque él no quería que le mocharan un muchacho de 17 años. Claro. Y resulta que él como a los 4 o 5 días se murió. Pero le dio la gangrena, que la gangrena es algo que pega en el hueso, internamente se va comiendo el hueso hasta que llega al corazón, chao. Mm. ¿Sí? Y qué La rapidez. culpa, sí, la culpa es así. La culpa es violenta. Sí, la La culpa. culpa es agresiva. Porque la culpa me lleva a mí a que yo no soy merecedor de nada. Que yo soy merecedor de todo lo malo.
porque yo me lo merezco. Yo me merezco que mi mamá no me quiera, que mi esposo me deje, que mis hijos me aborrezcan, que yo no tenga trabajo, que yo viva una vida miserable. Eso es el sentimiento de culpa generado por tantos. Mire de dónde viene el pecado, ¿no? ¿Sí? Y es todo lo contrario. O sea, tenemos que irnos quitando ese pensamiento porque generan unas energías Claro, densas que lo total. que hace es afectar nuestra vida, nuestra existencia, nos alejan, nos sacan del paraíso. Lo que pasó con Adán y Eva, el pecado, lo saca, pero nos saca de allá. Y Sí. nosotros no podemos permitir eso. Y no podemos permitir porque nosotros somos hijos de Dios, Así es. porque nosotros tenemos la esencia maravillosa y plena de ese creador, porque somos seres divinos, porque somos seres de luz, y hubo un hombre maravilloso, un ser humano maravilloso que nos dio ejemplo con su vida, con su comportamiento, y lo más bello es que él decía, el que cree en mí, dice, el creer en él no es creer por creer. El creer en él es creer que lo que él dice, que lo que él hace, que lo que él vive es una certeza y es una verdad y que esa verdad la puedo vivir yo. Entonces, dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, este también las hará. Y dice, y aún obras mayores que yo hará. Así es. Imagínate, y todo lo que él hizo, una Así. reflexión. Él resucitó muertos a Lázaro. Él multiplicó los peces y los panes, multitud de una cantidad. Él tuvo poder sobre el viento, las olas, el mar. Con los endemoniados ganaderos, que tenía muchos demonios y todo ese cuento, o sea, frente a estos seres, él tenía poder. No, 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 lo que tienes contra nosotros, hijo del Dios Altísimo, permite que nos aposentemos en estos cerdos. En fin, él, el hombre tuvo el poder de desplazarse de un lugar a otro, pero no solamente de la mente, sino físicamente. Él pudo, es como que si tú estás en Pereira y yo llego y me traslado físicamente allá donde tú estás, Amara. Y eh, él, o sea, él hizo muchas cosas y él llega y nos dice que nosotros estamos llamados a hacer cosas mayores que las que él hizo. Así es. Pero no es por hacerlas, no es por hacerlas, pero sí es importante que hoy en día existan hombres y mujeres como tú y como tantos que nos están viendo, que empiecen a sacar ese Cristo que hay dentro y empiecen a hacer obras grandes y maravillosas para que la gente también lo pueda entender a través de estos conversatorios, pero también en manifestaciones terrestres, porque la gente lo necesita, la necesita. Y somos nosotros los llamados para eso. No Exacto. es mi mamá, no es mi papá, no son mis amigos, no es mi familia, no, soy yo, eres tú, eres tú. Por eso la oportunidad es ahora y tenemos esa responsabilidad y ese compromiso con nosotros mismos. ¿Y quiénes son los beneficiados? Pues nosotros mismos, porque vamos a estar libres, vamos a salir de esa esclavitud de lo que se llama el pecado original. Exacto. Y bueno, me causa curiosidad que no tenemos ni una sola pregunta. Si tienen preguntas con respecto a este tema, fuera rico que la pudieran hacer en este momento. Nos quedan exactamente 10 minuticos de en vivo. Entonces, pues a todos nuestros oyentes, fuera bonito que nos dijeran pues como algo sobre el tema que les ha parecido o también si tienen algún tema en especial que les gustaría que tratásemos, John Henry y yo en este momento, pues maravilloso, como se los dijimos hace 8 días. Eh, si lo podemos hacer nosotros, bien, y si no, les conseguimos quién, pero se les da. Entonces, qué rico.
y recordemos siempre, todo tiene un principio y el mejor momento para vivir en plenitud, para retornar a ese paraíso, a esa esencia, es este instante. Esto es lo único que tenemos, este momento presente y la forma en cómo desde respirar a nosotros nos va a ayudar a sentirnos realmente anclados y encarnados a esa divinidad, a ese gran espíritu que solamente es perfección, que solamente es bondad y que es transformación ante todo, porque Dios es un Dios de transformación. Él se ha experimentado y se experimenta, se conoce a sí mismo a través de todos nosotros, de la vida de todos nosotros. Marcela Roldán nos dice, cuando en casa la abuela es negativa en palabra, ¿cómo podemos ayudarle a sanar en amor? Bueno, a ver, Marcela. Marce, yo creo que tenemos que entender de que la abuela es la abuela, o sea, ya es una señora que me imagino que es mayor y pues sin estipular nada, yo he sentido que las personas de edad más avanzada en ciertos momentos son reacias a cambiar ciertos parámetros y estructuras de su vida y a veces se centran en eso. Yo te voy a aconsejar de que si lo puedes hacer por las buenas, bien, y si no, fluye porque tú no puedes perder tu esencia y tu paz tratándole de hacer entender a tu abuelita de que somos lo que pensamos y lo que sentimos. Quizás ella, eh, como dices tú, ya está tan acostumbrada a vivir de cierta forma que le cueste, pero sí hablándole el mensaje con amor, trata de decirle de que somos o de que atraemos lo que vibramos, lo que sentimos, lo que emanamos, de lo que John Henry hablaba ahorita, la forma en cómo vibramos marca lo que vamos a traer. Entonces, háblale sobre eso, dile que existe aquella ley universal, la ley de atracción. Lo que eres e irradias es lo que recibes, lo que atraes. De pronto hablándole de esta forma, ella entienda, pero si no lo hace, hermosa, fluye y lo importante es que tú hagas lo tuyo, porque a veces transformar a los demás a la brava es muy complicado. No sé, John Henry, qué consejo tenga para darle a Marcela. Bueno, Amarita, a veces se te iba la señal, a veces se te oía entrecortado. No Sí, sé si tú me escuchas bien a sí, te escucho mí muy bien. perfectamente. Sí. Ya, bueno, a ti a veces como que la imagen de pronto es que puede ser que como tú mueves muy rápido las manos y todo eso, entonces de pronto ahí Ah, muy la rápido, cámara se seguro, congela. sí, Puede ser, puede no sé. ser. No Bueno, aguanta mi voltaje. eso sí, eso es. No, John, seguro que sí. tenemos Eh, a ver, 4 minuticos. sí, yo quisiera decirle a ella que la salvación es individual, la salvación no es colectiva. Si ella, si su abuela, si tú piensas en ti, no piensas en ella, sino que tratas tú en ti misma lograr a través de la aceptación, del conocer, de la aceptación, de la liberación, de la sanación y de la transformación en tu vida es el mejor ejemplo, la mejor herramienta, la mejor terapia, el mejor camino para que ella pueda en ella misma ir descubriendo eso. Si ella, a través de que tú le estás mostrando eso y nada, pues pasa lo que pasó al Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Bueno, muchos no siguieron al Maestro Jesús. Entonces, uno hace lo que a uno
le corresponde hacer, hasta donde uno puede hacer, pero con mi vida. Yo no pienso en la vida de nadie, pienso es en mi vida, porque pensando en mi vida estoy pensando en los demás. Exacto. Entonces, ese sería como la recomendación, ese sería como el consejo. Y si ella decía a través del ejemplo de tu vida, con tu expresión a través de tus palabras, tus pensamientos, tus sentimientos, de amor a tu abuela, pero ella no, pues entiende y debes de aceptarlo de que es su proyecto, su proceso. Es el proceso en el que ella está. Y como en el proceso en el que ella está, entonces tenemos que entenderlo y tenemos que aceptarlo. Tenemos que entenderlo y aceptarlo. O sea, tú no puedes pedirle a un palo de limones que dé fresas, porque el palo de limones solamente da limones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir es que nosotros primero preocupémonos por nosotros. Y cuando nosotros estemos en ese camino que no termina aquí en la tierra, sino que continúa, de ese ir descubriendo nuestra vida, ese es lo mejor. No hay nada más, no hay más palabras, no hay más técnicas, no hay más terapias, sino nuestra vida para con ella. Y si esto para ella es insuficiente, pues entonces se entiende que es su proceso, que hay algo que se llama libre albedrío, que Dios no se mete, el creador no se mete en la decisión, en el sentir, en el querer de la decisión de tu abuela. Entonces, listo, sigue en tu vida, sigue profundizando más en tu vida, porque muy posiblemente ella en algún momento descubrirá cosas en tu vida que te hacen falta para que ella pueda empezar su proceso. Eso diría yo con mucho respeto, con mucho cariño, con mucho amor, pero pienso que esa es la única alternativa que hay. No hay nada más sino nuestra vida. Nuestro ejemplo es más que suficiente. Nuestro ejemplo de vida. Listo, Amarita, dime tú. Muy bien, me parece muy, muy sabio ese consejo. Y es así, tal cual. Nosotros, a lo de nosotros, trata tú siempre de ser tu mejor ejemplo, de ir a la luz, de vivir en coherencia con el amor y la conciencia. Y de esa forma tú estarás mostrándole a tu abuelita y a quien sea de que es desde el amor y que desde el amor todo se puede absolutamente transformar desde allí. Entonces, qué rico, bueno, ya nos quedan 2 minutos y bueno, la verdad agradecerles profundamente por este espacio tan lindo. Compartan este mensaje, este live, si les ha dejado un bonito aprendizaje, un bonito sentir, una enseñanza. Te Y, fuiste. y recuerden que pueden hacer preguntas con confianza. Dice, tan hermosa siempre en amor y con el corazón como el colibrí renace, total, exacto, y ser ese espejo, en todo se nos está mostrando el universo, qué es lo que tenemos que hacer con nosotros mismos, en los demás está el reflejo de lo que tenemos que hacer en nosotros mismos. Prontamente vamos a tocar ese tema, el tema del espejo, porque es espectacular y da para unos aprendizajes gigantescos, John Henry. Así que gracias, yo me voy a despedir ya y te cedo a ti el espacio para que te despidas. No, agradeciéndoles a todos que la gracia de Dios ilumine las mentes, los corazones, el alma de cada uno de los que nos están escuchando en este instante, en este momento, y también para aquellos que de pronto más tarde, mañana, pasado mañana, dentro de 15 días, dentro de un mes, dentro de un año, 10 años, vayan a ver este video, pues también que allá llegue la gracia, la bendición, la sabiduría del Padre Eterno a sus mentes, corazones, a sus almas y deseándoles siempre lo mejor y que sabe que cuentan
con dos servidores, una mujer maravillosa y un servidor con mucho amor, con mucho cariño, que quieres entregarle lo mejor para cada uno de ustedes, con respeto y con mucho amor. Ay, con todo Hasta amor, la próxima. nos amo, nos amo, nos amo, todos. Uno solo somos. Así que chao, chao, nos vemos dentro de Bye 8 días. bye. Los que quieran conectarse el próximo jueves en Diálogos con Dios, estaré el jueves a las 6 de la tarde, hora Colombia, en Canalización, un espacio hermoso de la divinidad. Y bueno, Carlitos Magé, gracias, gracias, gracias a todos por su presencia, por esos mensajes tan lindos. Y bueno, ¡mua! Chao, chao. Chao. Bye bye.